después de que se confirmara en una carta que el cofundador del cártel de Sinaloa había sido secuestrado por el hijo de su antiguo socio, Joaquín El Chapo Guzmán. Las tensiones entre las facciones rivales del cartel han escalado de manera alarmante. La carta, considerada una prueba irrefutable del secuestro, ha tenido un efecto dominó en la estructura de poder del cartel, polarizando aún más a los seguidores del viejo liderazgo y aquellos leales a los hijos del Chapo, conocidos popularmente como los Chapitos. ¿Quieres mantenerte al tanto de esta historia y más noticias impactantes? Suscríbete ahora y no te pierdas ni un solo detalle. Los dos grupos ahora se encuentran en una carrera por acumular poder, reclutando hombres y abasteciéndose de armamento de alto calibre en un intento por dominar la situación antes de que ésta estalle en un conflicto abierto. Un miembro del círculo cercano de Ismael El Mayo Zambada, otro de los líderes históricos del cartel, confesó en una entrevista para el Wall Street Journal que la guerra es inevitable. Esto ya no se puede detener. La calma antes de la tormenta está llegando a su fin, declaró, dejando entrever que el equilibrio que había mantenido en relativa paz a las distintas facciones durante años está a punto de romperse por completo. La situación es más delicada que nunca, y el conflicto que se avecina podría alterar de manera permanente la dinámica del narcotráfico en México. Por un lado, los Chapitos, con una capacidad operativa impresionante, cuentan con un ejército de hasta 5,000 hombres, altamente entrenados y dispuestos a defender su territorio y liderazgo. Por el otro, Ismael El Mayito Flaco, Zambada, hijo y heredero aparente del Mayo, tiene menos hombres y poder armado directo, pero cuenta con una valiosa ventaja: las alianzas forjadas por su padre durante sus más de 50 años de carrera. Esas alianzas, que abarcan desde grupos regionales hasta organizaciones internacionales, podrían inclinar la balanza en favor del grupo que encabeza. El Mayito Flaco ha asumido un rol más activo en la organización de su padre. Según informes provenientes de fuentes locales y de inteligencia, es el único hijo del Mayo que continúa operando directamente en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa y epicentro del cartel. Varios de sus hermanos, en cambio, han caído bajo el peso de la ley en los últimos años, y algunos de ellos incluso han cumplido condenas en Estados Unidos, donde se les acusa de colaborar a distintos niveles con las autoridades. A pesar de estos golpes, el legado de la familia Zambada sigue vivo y vigente, y ahora parece descansar en las manos del Mayito Flaco. Sin embargo, existe una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Por qué el Mayito Flaco no ha reaccionado públicamente a lo que muchos consideran una provocación directa y una traición por parte de los Chapitos? Esta aparente pasividad ha generado todo tipo de especulaciones. Algunas fuentes consultadas por Inside Crime sugieren que podría tratarse de una estrategia deliberada y calculada para mantener un perfil bajo y evitar la atención de las autoridades, quienes han intensificado su presencia en la región en los últimos meses. Otros, en cambio, consideran que el Mayito Flaco podría no contar aún con los recursos ni la infraestructura suficiente para enfrentarse directamente al ejército de los Chapitos, que ha crecido y fortalecido sus filas de manera exponencial durante los últimos años. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la tensión entre ambas facciones es cada vez más palpable. Comunidades enteras en las fronteras de Sinaloa, como La Loma y otras localidades cercanas, se han convertido en auténticos polvorines a punto de estallar. Las divisiones que alguna vez parecían impensables entre los distintos líderes del cartel ahora son una realidad. Las lealtades históricas, forjadas a través de generaciones de compadrazgo, negocios y acuerdos secretos, se están resquebrajando a medida que la ambición y el poder toman el control. Lo que hizo el Chapito no tiene nombre, expresó un distribuidor local de opioides en un poblado cercano a Culiacán. Su testimonio refleja el sentir de muchos en la región, quienes ven en la supuesta traición de los Chapitos un acto de agresión injustificada que podría tener consecuencias desastrosas para todos. Este sentimiento de enojo y frustración ha encendido una chispa peligrosa, que amenaza con incendiar no solo el territorio controlado por el cartel,
sino también las vidas de quienes dependen directa o indirectamente de sus operaciones. Mientras la cúpula de poder de la Mayisa, como se conoce coloquialmente al grupo liderado por los Zambada, evalúa sus próximos movimientos, las tensiones continúan escalando en los niveles más bajos de la organización. Los punteros, sicarios y operadores de menor rango en regiones como La Loma se mantienen en máxima alerta, adaptándose a una situación que cambia minuto a minuto. La incertidumbre y el miedo han obligado a muchos a tomar decisiones drásticas. Un coordinador de varios laboratorios clandestinos que ha trabajado tanto para los Chapitos como para la Mayisa, confesó en una entrevista con Inside Crime que ha tenido que abandonar Sinaloa de manera indefinida. «No puedo regresar por ahora, debo esperar a que todo se calme», admitió durante una llamada telefónica. Su mayor temor, asegura, es haber colaborado con ambos bandos, lo que lo deja en una posición vulnerable si el conflicto escala. Esta tensión ha forzado a muchas familias a abandonar sus hogares en las zonas rurales y urbanas de Sinaloa. En las afueras de Culiacán, un distribuidor local de estupefacientes reveló que muchos de sus conocidos han optado por huir, mientras que los que se quedan operan con extrema discreción. Aquí ya nadie sabe en quién confiar. Un paso en falso podría costarte la vida, explicó, reflejando el ambiente de paranoia que ha comenzado a instalarse entre quienes trabajan en la cadena del narcotráfico. Para quienes se dedican a la producción de drogas sintéticas, la creciente presencia del ejército mexicano y otras fuerzas de seguridad representa una preocupación adicional. La posibilidad de un enfrentamiento entre los Chapitos y la Mayisa no solo pondría en riesgo sus operaciones, sino que también atraería una atención indeseada por parte del gobierno federal. La militarización de zonas clave en Sinaloa ha incrementado la presión sobre los grupos criminales, que ahora deben operar con más cautela y evitar movimientos que puedan ser detectados por las autoridades. Incluso el Mayo Zambada, conocido por su discreción y habilidad para evitar el foco público, ha advertido en una carta privada que una escalada de violencia no beneficiaría a nadie. La carta, según fuentes cercanas, enfatiza que el conflicto podría provocar pérdidas económicas y humanas significativas, además de atraer aún más atención estatal e internacional hacia las actividades del cartel. No obstante, a pesar de estas advertencias, las señales en el terreno indican que la guerra es cada vez más difícil de evitar. A tan solo 15 kilómetros de Culiacán, en una de las zonas fronterizas que conecta Sinaloa con Sonora y Baja California, los Chapitos y la Mayisa han comenzado una lucha silenciosa pero implacable por el control de los corredores fronterizos y los mercados de droga en Estados Unidos. Esta disputa encubierta no ha afectado, al menos por ahora, el suministro de estupefacientes a los principales mercados internacionales. Un mayorista de metanfetaminas en Estados Unidos confirmó que su flujo de trabajo sigue siendo el mismo, independientemente de quién esté al mando en Sinaloa. Esto, en parte, se debe a la naturaleza descentralizada de la operación del cartel, que cuenta con múltiples redes y células capaces de mantener el flujo de droga aún en medio del caos. Sin embargo, este equilibrio precario podría derrumbarse en cualquier momento. La guerra entre los Chapitos y la Mayisa no es solo un enfrentamiento entre dos facciones rivales, sino un conflicto que podría redefinir las estructuras del narcotráfico en México y posiblemente en todo el continente. Las alianzas, traiciones y estrategias que se desplieguen en los próximos meses determinarán no solo el futuro del cártel de Sinaloa, sino también el destino de miles de personas que dependen, directa o indirectamente, de sus operaciones. Mientras el conflicto se intensifica entre los Chapitos y la facción encabezada por el Mayito Flaco, el panorama en Sinaloa se vuelve cada vez más incierto y peligroso. La tensión ha alcanzado tal nivel que incluso las actividades cotidianas en poblaciones cercanas a Culiacán y otras zonas clave han cambiado drásticamente. La mayoría de los residentes, conscientes de que un enfrentamiento abierto podría estallar en cualquier momento, prefieren mantenerse al margen y minimizar su exposición al conflicto.
las facciones han comenzado a desplegar su músculo logístico en el terreno. Los chapitos, con recursos financieros y un ejército considerable, han reforzado su control en zonas estratégicas como Badiraguato y la Sierra de Sinaloa, bastiones históricos de la familia Guzmán. Su dominio en estos territorios no solo les otorga ventaja geográfica, sino también la capacidad de operar con relativa impunidad gracias a la compleja red de túneles, rutas y contactos que han perfeccionado a lo largo de los años. En contraste, el grupo del Mayito Flaco, aunque en desventaja numérica, ha logrado mantener posiciones en áreas clave gracias a los lazos históricos que su padre, Ismael El Mayo Zambada, estableció con otras organizaciones criminales. Los acuerdos de no agresión y las alianzas construidas en el transcurso de décadas son ahora un recurso invaluable para el hijo del veterano líder. Estas conexiones podrían permitirle recibir apoyo en armamento, hombres y recursos logísticos de otros cárteles que ven en el conflicto una oportunidad para redibujar las fronteras del poder en el narcotráfico mexicano. A medida que las tensiones aumentan, los habitantes de zonas rurales y urbanas en Sinaloa se encuentran en un estado constante de vigilancia y miedo. En lugares como Navolato y La Loma, los residentes describen un ambiente de silencio absoluto después del atardecer. Las calles, que solían ser transitadas, ahora permanecen vacías, mientras que los rumores sobre la presencia de convoyes armados y enfrentamientos circulan como un secreto a voces entre las comunidades. Aquí la gente ya no habla ni pregunta, solo espera a que todo pase, confesó un campesino de la región. Uno de los aspectos más preocupantes de esta escalada es el impacto que tiene en los niveles más bajos de la organización. Los operadores menores, conocidos como punteros, sicarios de bajo rango y distribuidores locales, son los primeros en sufrir las consecuencias de esta guerra no declarada. Muchos de ellos se encuentran atrapados entre dos fuegos, obligados a demostrar su lealtad a una facción mientras se protegen de posibles represalias. Ya no sabes quién es amigo o enemigo. Si te equivocas y trabajas para el bando equivocado, te desaparecen, explicó un joven operador en una entrevista telefónica desde una ubicación desconocida. El éxodo de familias que abandonan sus hogares en busca de seguridad se ha vuelto una constante en los últimos meses. Zonas como las afueras de Culiacán y comunidades aledañas han sido particularmente afectadas, con un aumento notable en la migración interna hacia otros estados del país. Esta situación no solo genera una crisis humanitaria, sino que también altera la economía local. Mercados, tiendas y negocios que dependían del flujo constante de dinero generado por las actividades del cartel ahora enfrentan pérdidas considerables, lo que incrementa aún más la incertidumbre. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad del gobierno federal, incluida la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, han intensificado su presencia en la región. Aunque el despliegue de fuerzas militares tiene como objetivo disuadir la violencia, también ha generado tensiones adicionales. Los grupos criminales, acostumbrados a operar bajo cierta tolerancia gubernamental, perciben esta presencia como una amenaza directa, lo que los ha llevado a ajustar sus tácticas y a moverse con mayor discreción. El temor a emboscadas, enfrentamientos y operativos militares ha obligado a los cárteles a esconder sus convoyes armados y a reducir sus actividades visibles, al menos temporalmente. Sin embargo, las fuentes consultadas por Inside Crime coinciden en que esta aparente pausa no es más que un respiro estratégico. Tanto los Chapitos como el Mayito Flaco están conscientes de que un enfrentamiento directo es inevitable y que el éxito dependerá de la capacidad de cada grupo para prepararse en silencio. La compra de armamento, vehículos blindados y la contratación de sicarios experimentados se ha intensificado en las últimas semanas, lo que sugiere que ambos bandos se están posicionando para una batalla decisiva. En Estados Unidos, uno de los mercados más importantes para el cártel de Sinaloa, la disputa aún no ha afectado significativamente el tráfico de drogas.
Mayoristas de metanfetaminas y fentanilo aseguran que el suministro sigue fluyendo de manera constante gracias a la descentralización de las operaciones. Esta estructura fragmentada permite que, aunque una facción sufra un golpe, otras células continúen operando sin interrupciones. Aquí las entregas no paran, la gente sigue consumiendo y mientras eso ocurra, nosotros seguimos trabajando, declaró un distribuidor con base en California. Sin embargo, los expertos advierten que si el conflicto escala y se convierte en una guerra abierta, las repercusiones podrían ser devastadoras no solo para el cartel, sino para la región entera. El flujo de drogas podría verse interrumpido temporalmente, lo que incentivaría a otros cárteles rivales a tratar de ganar terreno y acceder a los lucrativos corredores fronterizos que actualmente controla el cártel de Sinaloa. La escalada de violencia también podría provocar una respuesta aún más severa del gobierno mexicano, presionado tanto por la opinión pública como por Estados Unidos para tomar medidas más enérgicas contra el crimen organizado. En este escenario, tanto los Chapitos como la facción de El Mallito Flaco podrían enfrentar una presión sin precedentes, poniendo en riesgo no solo su hegemonía, sino también su supervivencia como líderes del narcotráfico. Por ahora, el futuro sigue siendo incierto. La calma que aún reina en ciertas zonas de Sinaloa se percibe como un espejismo frágil, una pausa momentánea antes de que la violencia estalle con toda su fuerza. Las decisiones que tomen las cúpulas de poder en los próximos días podrían definir no solo el destino del cártel de Sinaloa, sino también el rumbo del narcotráfico en México en los próximos años. La creciente presión en Sinaloa ha comenzado a reconfigurar las dinámicas de poder entre los Chapitos y la facción del Mallito Flaco. En las comunidades rurales y urbanas más afectadas, el impacto se manifiesta en formas sutiles pero claras. Calles desiertas, mercados paralizados y una atmósfera de paranoia constante. Los pobladores saben que cualquier movimiento inusual podría ser malinterpretado y traer consigo represalias. Vemos a hombres armados pasar a toda velocidad en camionetas, pero ya ni volteamos. Es mejor hacer como si nada, comentó una mujer de un poblado cercano a Guamúchil, visiblemente nerviosa. Este tipo de testimonio se repite en toda la región. El miedo ha dejado una huella profunda en la vida cotidiana de los habitantes. El hecho de que los enfrentamientos aún no hayan estallado de manera abierta no significa que la guerra no esté en marcha. Ambas facciones están jugando una partida de ajedrez, donde cada movimiento es calculado y cada decisión puede inclinar la balanza a su favor o llevarlos al desastre. Los Chapitos, con su gran base de leales y recursos, controlan zonas de cultivo de amapola y rutas de tráfico hacia la frontera. Por su parte, la facción de El Mallito Flaco ha logrado retener apoyos cruciales en corredores alternativos y zonas clave del sur de Sinaloa, donde la influencia de su padre sigue siendo un factor determinante. Las redes de inteligencia del gobierno mexicano han comenzado a reportar movimientos sospechosos en zonas limítrofes, donde los dos grupos parecen haber instalado puntos de control clandestinos. Estos retenes sirven para vigilar el territorio y asegurarse de que no haya infiltraciones de la facción rival. Los habitantes que deben atravesar estas áreas describen una experiencia aterradora. Hombres encapuchados y armados exigiendo identificación, revisando vehículos y, en algunos casos, confiscando mercancías. Es como si el Estado ya no existiera aquí. Ellos son la autoridad, afirmó un comerciante que tuvo que cambiar su ruta de distribución para evitar pasar por zonas controladas. Mientras tanto, la presión de las autoridades federales no ha hecho más que complicar la situación. Operativos militares en la sierra y las zonas urbanas han forzado a las facciones a moverse con mayor cuidado, aunque no han logrado frenar el flujo de armas ni el reclutamiento. Informes recientes sugieren que los Chapitos están ofreciendo salarios significativamente altos para atraer a nuevos sicarios, muchos de ellos jóvenes desempleados de estados vecinos como Durango y Chihuahua. Les ofrecen dinero rápido, armas y un sentido de pertenencia. Para ellos es irresistible, señaló un especialista en seguridad consultado por Inside Crime.
Por otro lado, los aliados históricos del Mayo, Zambada, parecen estar preparándose para lo peor. Grupos como los Beltrán Leiva, con quienes la familia Zambada mantiene una relación pragmática, podrían entrar en juego si el conflicto escala. Esta posibilidad preocupa a los expertos, ya que podría convertir una disputa regional en un conflicto de dimensiones nacionales. En las ciudades de la frontera norte, como Tijuana y Mexicali, los operadores de bajo nivel continúan su trabajo con relativa normalidad, aunque con mayor precaución. Un mayorista de fentanilo radicado en Estados Unidos comentó que, a pesar de los rumores de guerra, los envíos siguen llegando sin interrupciones. Los chapitos controlan sus rutas y los otros mantienen las suyas. Mientras eso no cambie, el negocio sigue, aseguró. Esta aparente estabilidad, sin embargo, podría desmoronarse si uno de los grupos decide atacar las operaciones del otro directamente. El panorama es complejo y delicado. La tensión es visible en cada rincón de Sinaloa, desde las zonas rurales hasta los corredores de tráfico internacional. Los chapitos y el mallito flaco saben que un error puede costarles no solo el control del territorio, sino también su futuro como líderes del narcotráfico en México. Por ahora, todo parece indicar que la calma es solo un espejismo y que una tormenta de violencia está a punto de desatarse. Si llegaste hasta aquí y quieres seguir informado sobre lo que ocurre en Sinaloa, el impacto del narcotráfico y otros temas relevantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones.